Buenos días a todos, chicos, los que están acá, los que están en casa. Vamos a empezar hoy día a cubrir unos temas con los que terminaríamos en cuanto al tema de sílabus de la materia. Ya, la clase anterior con ustedes tratamos acerca de las máquinas asíncronas o máquinas de inducción. Habíamos detallado que este tipo de máquinas trabajaban o la velocidad del campo magnético era diferente a la velocidad del campo magnético del rotor. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí. Ciertos aspectos constructivos de los motores asíncronos, tratamos acerca de los motores tipo jaula de ardilla. Hablamos también, me parece que este tipo de motores tienen cierta oblicuidad en el bobinado del rotor. Pero ahora hablaremos acerca de un motor que tiene un rotor de doble jaula de ardilla. Entonces, por ejemplo, este sería el esquema de un motor con doble jaula de ardilla. Si ustedes observan, vamos a tener una sección interna y una sección externa. Entonces, este tipo de motores se conoce como de doble jaula de ardilla. ¿Cuáles son las prestaciones? Primero, tenemos de diferentes secciones. Vamos a tener un rotor que tenga una doble jaula con ranura única, como es el caso de la imagen del literal A. Tenemos con doble jaula en doble ranura. Tenemos con sección de variable del conductor. Como observamos, vamos a variar la sección. Y tenemos también con chapa de fe, que se conoce que tiene diferentes ranuras dentro del rotor. Las prestaciones que nos da este tipo de motores con doble jaula de ardilla es que, como les decía, vamos a tener una jaula interior y una jaula exterior. En el caso de la jaula exterior, que sería la de color azul, tiene una sección menor a la otra. Si ustedes observan, la sección va a ser más pequeña, va a tener mayor resistividad del material, por lo tanto, una mayor resistencia de este material dentro de la jaula de ardilla externa y una menor reactancia, ¿ok? A esta jaula se la conoce como jaula superior de arranque. Luego tenemos la jaula de ardilla interna. En este tipo de jaula lo que tenemos es una sección mayor con relación a la jaula exterior. El material va a tener una menor resistividad, por lo tanto una menor resistencia, y también presentará una mayor reactancia en esta jaula, ¿no? A este tipo de jaula se le conoce como jaula interior de trabajo. Entonces, ¿cómo se delimita este tema de arranque y en el otro caso de trabajo? Cuando nosotros estamos empezando a hacer funcionar el motor, vamos a tener que el motor está funcionando con una frecuencia, la frecuencia eléctrica que nos están dando, digamos, 60 Hz. Empieza a funcionar el motor y como tenemos aquí una menor resistividad en la jaula interior de trabajo, toda la corriente se va a pasar a la jaula superior de arranque. Entonces va a empezar a funcionar esta primera jaula. Una vez que va disminuyendo la frecuencia eléctrica hasta que llega a un punto que sea cero, en cambio va a hacer que funcione la jaula inferior de trabajo, ¿sí? En este caso, la jaula superior de arranque va a trabajar con una frecuencia alta, mientras que la inferior de trabajo va a trabajar mientras la frecuencia vaya disminuyendo. De aquí parte la gráfica que estamos observando. En el caso de que tuviéramos un motor con solamente una jaula de ardilla, que sería el caso de que tal vez trabajemos con la jaula de color verde, que se denomina superior de arranque, en ese caso el comportamiento del torque en función de la velocidad de esta jaula va a ser la gráfica de color azul. Esta gráfica. Entonces, miren, en el momento en que está iniciando el funcionamiento del motor, vamos a tener una frecuencia elevada, pero a medida de que va aumentando, esta frecuencia va disminuyendo. Cuando estamos trabajando, en cambio, con la jaula inferior de trabajo, vamos a tener, en cambio, en el momento de arranque una frecuencia mínima, una frecuencia baja, pero a medida que va aumentando el comportamiento va a tener cierto pico y al final vamos a bajar esta frecuencia dentro del motor. Lo que hacemos al utilizar estas dos jaulas, tanto la inferior de trabajo como la superior de arranque, es obtener esta gráfica resultante. Miren que vamos a tener
una frecuencia elevada en el momento del arranque, se va a tener una frecuencia de pico máximo y luego va a bajar esta frecuencia de funcionamiento, el par de arranque, ¿ok? Entonces, con esto nosotros podemos unir las características de ambas tipos de jaulas dependiendo de la sección de la cual están fabricadas para obtener una mayor frecuencia en el momento de arranque, un mayor par en el momento de arranque y también un mayor par de pico máximo. ¿Ok? Ya, ¿cuáles son las aplicaciones de este tipo de máquinas asíncronas o de inducción? Se puede utilizar los motores de rotor bobinado para cargas que requieren un alto par de arranque y donde se requiera también una corriente de arranque más baja. Estos motores con rotor bobinado se utilizan para cargas que tienen una alta inercia, lo que resulta en mayor pérdida de energía, para cargas también que requieren una acumulación gradual de par, para cargas que requieren control de velocidad, para aquellas aplicaciones en donde el par máximo está por encima del 200% del valor de la carga completa, mientras que el deslizamiento, este tema de deslizamiento va a ser la diferencia entre la velocidad del rotor con la velocidad del estator. Ya vamos a ver en un ejercicio que vamos a hacer. Mientras que este deslizamiento de la carga completa puede ser tan bajo como el 3% del valor nominal y la eficiencia de estos motores es de alrededor del 90%. La velocidad de sincronismo, no sé si esto ya lo vimos con ustedes, las fórmulas. Para calcular, por ejemplo, la velocidad de rotación de sincronismo va a ser igual a 1 dividido por el número de polos, esta P será el número de polos, por la velocidad de rotación. A su vez, si reemplazamos la velocidad de rotación, vamos a tener que es igual a 2pi por la frecuencia eléctrica. Entonces, la velocidad de sincronismo, en el primer caso va a ser sería en radianes por segundo, y en el segundo será la velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto. Entonces, en el caso de que se solicita la velocidad de sincronismo en radianes por segundo, utilizaríamos la primera fórmula de 2pi por la frecuencia eléctrica dividido por el número de polos, y en el segundo sería la velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto, 60 por la frecuencia eléctrica dividido por el número de polos. Otro detalle importante dentro de estas máquinas, sean síncronas o asíncronas, es que el número de polos siempre va a ser un número par, ¿ok? Siempre va a ser 2, 4, 6, 8, un número par. No hay máquinas que tengan un número de polos impar. Entonces aquí vamos con el número de polos. El número de polos de inducción trifásico va a ser directamente proporcional a la frecuencia que se está aplicando de corriente de alimentación e inversamente proporcional a la velocidad de sincronismo. Estos agujeros se conocen como el número de polos que va a tener el motor, ¿ya? Como les decía, este número de polos es un número par, eso es un detalle importante también, es un número par. El deslizamiento que también les mencioné anteriormente va a ser la diferencia entre la velocidad de sincronismo del estator menos la velocidad angular del rotor en revoluciones por minuto, en el caso de que se quiera relacionar en revoluciones por minuto, y también se puede relacionar en radianes por segundo. Entonces, del deslizamiento solo puede existir el par de motor cuando una corriente inducida va a circular por cada una de las espiras de este rotor. Por ello, es necesario que exista un movimiento relativo entre los conductos activos y el campo giratorio cuando estamos generando el campo magnético. Por lo tanto, la espira debe girar a una velocidad inferior de la velocidad de sincronización. En este tipo de máquinas nos acordamos que la velocidad de campo magnético era diferente a la velocidad del rotor, ligeramente diferente. ¿Cuánto va a ser esa diferencia? Está delimitado por el valor del deslizamiento que yo voy a calcular. Sí, entonces a la S la vamos a llamar velocidad de deslizamiento. Dentro de las máquinas asíncronas o de inducción, nosotros trabajamos con una clasificación que nos da la NEMA, que es la Asociación Nacional de Manufactura Eléctrica. En esta clasificación NEMA se rigen todos los elementos electrónicos que están fabricados y se encuentra una primera clasificación de los motores AC. La primera clasificación, de acuerdo a esta
a la NEMA. Nosotros tenemos motores AC de tipo síncronos, asíncronos, que es lo que estamos tratando el día de hoy, y motores de vanado en serie. En el caso de los motores síncronos, existen motores de excitación por DC, de imán permanente y motor de reluctancia variable también. Y en el caso de los motores asíncronos, como ya vimos la primera clasificación, son motores de tipo jaula de ardilla y motores de rotor bobinado, ¿sí? El detalle importante que el número de polos va a ser un número par, ¿sí? Y el número de poros con relación a la velocidad del motor es inversamente proporcional. Entonces, si ustedes observan en la tabla, a medida que va aumentando este número de polos, va disminuyendo la velocidad en revoluciones por minuto. Este valor de la velocidad depende de la frecuencia eléctrica, acuérdense, porque teníamos acá una fórmula. Miren, este valor depende de esa frecuencia eléctrica y dependiendo de eso nosotros trabajaremos. En el caso de Ecuador, ¿cuál es la frecuencia eléctrica con la que trabajamos en las conexiones eléctricas? 50 o 60 Hz trabajamos. 60 Hz, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Ok, entonces trabajamos a 60 Hz y a medida que aumenta el número de polos, en el caso de las máquinas de inducción, va disminuyendo la velocidad en revoluciones por minuto. ¿Cómo están? Buenos días. Dentro de la clasificación NEMA vamos a tener motores de tipo jaula de ardilla de clase A, clase B, clase C, clase D y clase F. Entonces, dependiendo de cada uno de las clasificaciones, vamos a tener diferentes prestaciones. Por ejemplo, los motores de tipo A tienen grandes ranuras para una muy buena disipación de calor. Se utiliza en el periodo de arranque para obtener también un par de arranque que sea muy bajo y una baja resistencia. Tienen una mejor regulación de la velocidad. En el caso de este tipo de motores que tengan jaula de ardilla de clase A, la corriente de arranque es de entre 5 y 7 veces la corriente nominal, haciéndolos menos deseables para el caso de arranque en línea. En el caso de los motores de inducción de jaula de ardilla de clase B, se conoce también como motores de propósito general. Son muy parecidos a los de clase A, pero presentan ciertas variaciones en cuanto al comportamiento del deslizamiento en función del par. Si utilizan este tipo de motores, se presenta una corriente que tenga de entre 4 a 5 veces la corriente nominal. En los tamaños mayores de 5 HP se sigue usando arranque a voltaje reducido. Aquí tenemos ciertas aplicaciones de este tipo de motores de jaula de ardilla de clase B. Por ejemplo, se utiliza para ventiladores, sopladores, compresores rotativos y bombas centrífugas. En cuanto a tema de regulación de velocidad, este tipo de motores presenta una pérdida del 3 al 5% para tamaños pequeños, un par de arranque que llega a ser casi el 200% de plena carga, con 2 polos a 105% para 16 polos. Un par máximo también del 200% a plena carga. No presenta control de velocidad, excepto aquellos motores que están diseñados de forma especial para 2 o 4 velocidades fijas. Tenemos otra clasificación que son los tipo C, los motores jaula de ardilla de tipo C. Presentan un alto par de arranque, van a acelerar rápidamente, sin embargo, cuando se emplean en grandes cargas, se ve limitado por la disipación de calor. En la mayor parte de la corriente se concentra en el devanado superior. ¿En qué tipo de aplicaciones se utiliza este tipo de motores? Por ejemplo, para bombas, compresores, trituradoras. También trabajan con un 250% a plena carga de par de arranque, un 200% de par máximo a plena carga. En cuanto a regulación de velocidad, presenta del 3 al 6% para tamaños pequeños, ¿ya? Los de motor D tienen unas pérdidas del 10 al 15% en cuanto a su regulación de velocidad, un par de arranque de 225 a 300% a plena carga, un par máximo de 200% a plena carga. Se utilizan ciertas aplicaciones en las que se requiere regular la velocidad, que la velocidad sea constante, cuando el torque requerido también sea alto, ¿no? Entonces, como ustedes van observando dentro de las diferentes clasificaciones, la
La diferencia entre todos estos va variando entre el par de arranque que nos ofrecen en el momento en el que empezamos a hacer funcionar el motor. La corriente de arranque va también ligado con el tema de regulación de velocidad. Los de clase F presentan pérdidas de regulación de velocidad de entre 3 al 5%, un par de arranque, miren, menor a los anteriores, del 50% a plena carga, y un par máximo de 150 a 170 a plena carga. El detalle importante sería este. ¿Cuál es el comportamiento que presentan estos tipos de motores en función del torque y la velocidad de cada uno de los motores? Por ejemplo, el de clase D observamos que es el motor que presenta un alto par de arranque y a medida que va funcionando el motor va disminuyendo ese par. Tenemos el de clase B, que sería el que tiene un menor par de arranque con relación a las otras clases. Luego tendríamos el de clase A, que presenta un pico y luego va disminuyendo ese par de arranque. Y el de clase C, que se podría decir que está intermedio entre los rangos de funcionamiento de los motores de tipo jaula de ardilla. No sé si hay alguna pregunta de este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a revisar el siguiente. Ya, entonces vamos a trabajar con un primer ejercicio. Nos dice lo siguiente. Un motor de inducción trifásico de 2 polos es alimentado con un voltaje de 200 volts de línea a línea a una frecuencia de 50 Hz. Este motor se encuentra operando con un deslizamiento. ¿Qué era el deslizamiento de los motores de inducción? ¿Alguien quiere el deslizamiento de los motores? ¿En casa alguien? El deslizamiento es la diferencia entre la velocidad del estator con la velocidad del rotor. Nos solicita encontrar la velocidad a la que se mueve el campo del estator, la velocidad a la que se mueve el rotor, la velocidad de deslizamiento, la frecuencia del rotor y la frecuencia en los bobinados del rotor, considerando el 5% de ese deslizamiento. Entonces, de los datos de este ejercicio, nos da el voltaje de línea, 200 volts. Nos dice que el deslizamiento es del 5%, lo vamos a denotar con la letra S, el deslizamiento en estos ejercicios. Será del 5%, la frecuencia eléctrica 50 Hz y el número de polos 2 polos. Si por ejemplo a mí me dicen en un ejercicio, me dan el mismo ejercicio con todos estos datos y me da un número de polos de 7, ¿empezaríamos a hacer el cálculo? No, ¿verdad? Porque el número de polos tiene que ser un número par, ¿ok? Listo, entonces, el concepto de funcionamiento de los motores de inducción parte de esto, de que la velocidad del flujo del estator es igual a la velocidad del flujo del rotor, y esto a su vez será igual a la velocidad del estator, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, nosotros calculamos la velocidad a la que se mueve el campo del estator, que va a ser el N sub S. Utilizamos la fórmula que será 120 por la frecuencia eléctrica dividido por el número de polos. Reemplazamos dos datos, nos da 50 Hz de frecuencia y dos números de 2 polos, nos da 3000 revoluciones por minuto. Acuérdense que ustedes pueden calcular ya sea en revoluciones por minuto o también en radianes por segundo, que teníamos otra fórmula en el caso de radianes por segundo. Luego nos solicitan calcular la velocidad a la que se mueve el rotor. Para calcular la velocidad a la que se mueve el rotor va a ser igual a 1 menos el deslizamiento por la velocidad del estator. Reemplazamos los valores. Como me decía que el deslizamiento es del 5%, este valor va a ser 0.05. Por los 3000 RPM que yo calculé anteriormente, me da una velocidad del rotor de 2850 revoluciones por minuto. Con esto yo ya puedo calcular esa velocidad de deslizamiento, y era lo que les decía. La velocidad de deslizamiento va a ser la diferencia entre la velocidad del estator menos la velocidad del rotor, ¿ok?
Y aquí serían las 3.000 revoluciones por minuto menos 2.850 revoluciones por minuto, me dará 150 revoluciones por minuto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estas ya son fórmulas, ¿no? No tenemos dudas, ok. Luego vamos a calcular la frecuencia del rotor. Utilizamos, así como nosotros relacionamos, si ustedes se fijan acá, la velocidad del rotor, también yo puedo relacionar la frecuencia utilizando la misma fórmula. Mire, la frecuencia del rotor va a ser igual a 1 menos S por la frecuencia del estator. Reemplazando los valores nos da 47.5 Hz. Y nos pide en el literal E la frecuencia en los bobinados del rotor, que va a partir lo siguiente, sería la frecuencia del rotor va a ser igual a la frecuencia eléctrica que tenemos del ejercicio, que son 50 Hz, menos la frecuencia del rotor, nos da 2.5 Hz. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy sencillo, ¿verdad? Sencillito, ok. ¿Alguna duda en casa? ¿Todo claro? Sí, que todo claro. Ya. Gracias. Vamos entonces a continuar acá. Ya. El siguiente punto a tratar son las máquinas síncronas. ¿Cuál va a ser la diferencia con relación a las máquinas asíncronas? Que la velocidad de campo magnético va a ser igual a la velocidad del rotor. En este tipo de máquinas va a ser igual. Vamos a tener un inductor de corriente continua en el rotor que va a estar alimentado por un colector de 2 anillos y va a estar inducido por una corriente alterna en el estator. En el caso de las máquinas síncronas, la velocidad de sincronismo la podemos calcular con esta fórmula. 60 por la frecuencia eléctrica dividido por el número de polos. Va a girar a una velocidad constante para que la tensión que se va generando sea siempre la misma que la frecuencia. Aquí vamos a observar, por ejemplo, en el caso de una frecuencia de 50 Hz, no estoy compartiendo. A ver, que sí compartí. Gracias. Ahí estamos, gracias. A ver, estábamos en esta parte de acá. Ya, gracias. Empezamos, ¿no? Aquí. Las máquinas síncronas, como les decía, tenía la diferencia de que la velocidad del campo magnético era diferente a la velocidad del rotor. La diferencia también radica en el uso de la fórmula para calcular la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo va a ser igual a 60 por la frecuencia eléctrica dividido por el número de polos. Y estábamos viendo esta tabla. A medida que va aumentando el número de polos, va a ir disminuyendo la velocidad. Esto tanto en las máquinas síncronas como en las máquinas asíncronas que vimos en las láminas anteriores, ¿sí? Se procura el acoplamiento directo. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de este tipo de máquinas? Por ejemplo, hidroalternadores, alternadores a diésel, turboalternadores. Y era lo que yo les comentaba en la clase anterior, que este tipo de máquinas se utiliza para aplicaciones que requieran alta potencia. Ya van a ver que las máquinas también son más grandes con relación a las máquinas asíncronas. Los elementos que conforman una máquina síncrona, vamos a tener los básicos, ¿no? Un rotor, un estator, vamos a tener también un eje, acá estará conectada la carga mecánica, vamos a tener un inductor, anillos rozantes, dependiendo de la aplicación, tendremos en este caso, como tenemos un eje, vamos a tener también los cojinetes, un entrehierro que va a ser el espacio vacío que tenemos entre el estator y el rotor para que se pueda mover el rotor. Un ventilador, estos serían los elementos básicos, ¿no? Como ya sabemos, todas las máquinas eléctricas están hechos de materiales ferromagnéticos, por lo cual el estator estará hecho de ese material ferromagnético. Dos formas constructivas básicas de este tipo de máquinas, vamos a tener las máquinas síncronas de polos salientes y las máquinas síncronas de rotor cilíndrico. En cuanto a las máquinas síncronas de polos salientes, van a tener muchos polos, como observamos estos puntitos de acá tendrán muchos polos y van a trabajar a una baja velocidad. ¿Qué tipo de máquinas, en qué aplicaciones podemos encontrar? Por ejemplo, las turbinas hidráulicas, los hidroalternadores, son máquinas que van a tener un gran diámetro y una pequeña longitud axial.
En el caso de las máquinas síncronas de rotor cilíndrico, van a tener pocos polos, tendrán de 2 o 4 polos y presentan una alta velocidad. Pueden ser también utilizadas en algunas turbinas térmicas. También son máquinas que presentan un pequeño diámetro y también una gran longitud axial. Tenemos otra construcción especial, sería de las máquinas síncronas, que son las de devanado amortiguador, que va a tener un devanado de jaula de ardilla, similar a las anteriores, o con trozos de jaula de ardilla. Lo que nos permite al introducir este tipo de rotores dentro de las máquinas es que reduzcamos los armónicos de la fuerza electromotriz. Nos permite también mantener una velocidad de sincronismo, amortiguar las variaciones bruscas del campo magnético y puede servir para arrancar los motores síncronos, ¿no? Aquí se da una explicación del corte de un polo saliente con entrehierro variable y con devanado amortiguador. Cuando, miren, el entrehierro no es constante, aquí el espacio entre el rotor y el estator va a ir variando. Entonces también tenemos este tipo de máquinas síncronas y aquí están unas gráficas de las aplicaciones reales. Como si ustedes observan, las máquinas de construcción son muy grandes. Aquí tenemos los colectores de anillos. Aquí tendríamos el estator. El estator, miren, tiene gran diámetro de un alternador trifásico. Miren, este es un hidroalternador trifásico de una central que nos da 824 megavolt ampere, gira a 990 revoluciones por minuto y a 60 Hz. Y como ustedes observan, la construcción es sumamente grande. Son elementos o máquinas muy grandes que se utiliza en este caso para la generación de energía, ¿no? Será para un generador. Ok, acá tenemos otra aplicación. Esta es una máquina síncrona de polos salientes. Aquí se observan los polos, por eso se denomina polos salientes, ¿no? Por la forma de la construcción que se tiene. Pero miren, este motor también es muy grande. Si observan, el diámetro es grande. Acá tenemos un rotor de un hidroalternador. Sí, miren, son máquinas muy grandes. Esta es una máquina síncrona de rotor cilíndrico. Y observan la magnitud que tienen, generalmente para aquellas aplicaciones que requieren un alto par de arranque, alta potencia también. No sé si hay alguna pregunta. ¿En casa alguna pregunta? ¿No? Entonces, vamos a terminar con esto. Vamos directamente a los arranques. Ya. En cuanto al tema de los arranques de los motores síncronos, tenemos diferentes tipos de arranque. Primero, antes de esto me parece que no lo vimos el de acá. Sí, vamos a ver primero el de los motores de inducción, que será un resumen de todo lo que ya hemos visto. Y de ahí vamos con estos para terminar, porque si no me va a faltar este. A ver, vamos primero con los de las máquinas síncronas. Con las máquinas asíncronas creo que es con las máquinas que mayormente hemos trabajado, por ejemplo, para la parte de dimensionamiento de los disyuntores, del relé térmico. Con esas máquinas hemos trabajado más. ¿Cuáles son los tipos de arranques que ya vimos la vez anterior? Que esto sería un resumen. Teníamos arranques directo, arranque con autotransformador, arranque tipo estrella triángulo. Entonces, miren, aquí se detalla eso. Tenemos arranque directo en el caso de los motores de inducción, que nos ofrecía un alto par de arranque, nos ofrecía también una corriente que iba a ser en el arranque de 6 veces la corriente nominal. Uno de los efectos de este tipo de arranque era el calentamiento que nos ofrece en el momento de empezar a funcionar el motor, por eso no era adecuado utilizar este arranque, salvo ciertas aplicaciones. Otro de los arranques era por autotransformador. ¿Se acuerdan cuando les mostré el esquema en cada simu? Ahí para hacer el arranque con autotransformador utilizábamos varios contactores que era muy similar al arranque tipo estrella triángulo. Entonces aquí se detalla esto. Se tiene, miren, 2 o 3 etapas y cada una de estas etapas va a tener un contactor. ¿Qué más? Lo que nos ofrecía el arranque por autotransformador era que nos permitía reducir la corriente de arranque.
en sí todos los instrumentos, todos los elementos que se van incluyendo para el arranque de los motores iban encaminados en tratar de reducir esa corriente de arranque y ese par de arranque, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, nosotros veremos qué tipo de arranque es mejor para la aplicación que nosotros estemos implementando. Entonces, aquí esto ya también lo hicimos en el KDSIMU. Ustedes observaban que dependiendo del arranque, en el caso del autotransformador, se presentaban diferentes contactores. Y el último tipo de arranque que era, esto sería un nuevo, se puede añadir ciertas resistencias o reactancias que van conectadas en serie al estator de esta forma. Con esto también se va a lograr reducir la corriente de arranque, el par de arranque, va a tener un porcentaje de deslizamiento mínimo y va a ir disminuyendo también el torque de arranque. ¿Sí? Esto en cuanto a las máquinas asíncronas. Entonces, de esta parte, yo creo que en cuanto a valores, a las ventajas, creo que estaría entendido porque ya dimos la otra clase también de los arranques de los motores, las máquinas de inducción, los motores de inducción, que era con los que habíamos trabajado. Entonces, haciendo una relación con esto, vamos a tener el arranque de los motores síncronos. Vamos a tener el arranque de los motores síncronos para reducir la velocidad de campo magnético del estator usando un motor acoplado al eje. En el caso y también usando devanados amortiguados. En el caso de solicitar la reducción de la velocidad del campo magnético, se va a reducir de tal forma que el rotor pueda acelerarse y que se pueda unir con él en medio ciclo de rotación del campo magnético. Para esto lo que se hace es reducir la frecuencia eléctrica. Luego tenemos el arranque usando un motor acoplado al eje para acelerar la máquina síncrona hasta la velocidad de sincronismo. Acuérdense que cuando ya tenemos la velocidad de sincronismo significa que la velocidad de campo magnético con la velocidad del rotor llegan a ser iguales. ¿Sí? En un punto van a llegar a ser iguales. En este caso, se utiliza un motor acoplado al eje de la máquina síncrona a través de un procedimiento de paralelo y se lleva la máquina a funcionar como un generador. Luego, apagando o desconectando el motor, se hará una máquina síncrona, un motor. Aquí, esta parte es importante. Nosotros en el funcionamiento de las máquinas síncronas lo que se hace es que empieza a funcionar el motor y en un punto las velocidades del campo magnético con la velocidad del rotor van a llegar a ser iguales. En el caso de las máquinas asíncronas, se acuerdan que iniciaban iguales, pero en cierto punto del arranque de ese motor o del funcionamiento del motor, tendía a tener una cierta diferencia entre la velocidad del campo magnético con la velocidad del rotor. Esa variación se conoce como deslizamiento y por eso la diferencia entre los motores síncronos y los motores asíncronos, ¿sí? Usando devanados amortiguadores, que son barras especiales que están llenas de ranuras, como ya vimos en un esquema anterior. Nos permite un arranque para que este motor síncrono se comporte como un motor asíncrono. Y aquí vemos una de las placas técnicas de un motor asíncrono. Miren, yo les decía que cuando ustedes vayan a referirse a la placa técnica de algún motor, siempre, en alguno de los casos, no siempre, va a aparecer el tipo de motor con el que están trabajando. Entonces, miren, este es un ejemplo de un motor síncrono. Aquí les detalla el nombre tal cual, síncrono, y les da los datos técnicos que ya ustedes ya conocen, ¿no? Les da, por ejemplo, las revoluciones por minuto, el factor de potencia. Miren, aquí nos dice que tiene un factor de potencia de 1. La velocidad, la frecuencia y todo. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? Depende de la aplicación. ¿Sí? Para aplicaciones de baja potencia, de baja media potencia, puedes utilizar los motores de inducción. Pero cuando ya tengas aplicaciones que son de alta potencia, ahí sí los motores síncronos. ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta? Entonces, con esto estaríamos terminando todos los contenidos de la materia y ya nos restaría el día viernes para empezar con el tema de las presentaciones de los trabajos. No sé si tengan alguna duda de ese trabajo, alguna duda para aclararles.
Este no es de aquí, esto es máquinas rotativas. ¿Alguna duda? No hay dudas. Vamos entonces con la lista. Ya. Inés Almachi, acá está. Muchas gracias. Juan Aulesta. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Permítame. Ya. Sebastián Beltrán. Presente, Inge. Muchas gracias. Enrique Calle. Presente, Inge. Gracias. Me faltó John Bermeo. Presente, Inge. Gracias. Justin Campaña. ¿No? Jacob Carrillo. Gracias. Justin Campaña. Listo. El señor Carrillo. No. Carlos Carrión. Presente, Inge, buenas. Buenos días, gracias. Osvaldo Chicaiza. Gracias. Nair Solango. Presente, Inge. Gracias. Smiley Cruz. Presente, Inge. Gracias. Diana Dagua. Presente, Inge. Gracias. Brian Esteves. Muchas gracias. Anaí Freire. Presente, Inge. Gracias. Enrique Guamán. Presente, Inge. Gracias. Jaime Hidalgo. Presente, Inge. Gracias. Joel Mayorga. Gracias. Pedro Moreno. Presente, Inge. Gracias. Dustin Núñez. Manuel Ortiz. ¿No? Alexander Paredes. Presente, Inge. Gracias. Carlos Parra. Acá, gracias. Edison Pastuña. Acá, gracias. Jan Rosero. ¿No? Brian Simbaña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, gracias. Carolina Suárez. Gracias. Enrique, a ver. Odalis Tenelanda. Presente, Inge. Gracias. Robinson Tobar. Gracias. Melanie Unapucha también está acá. Darien Velasco. Presente, Inge. Gracias. Y Damián Vizcaíno. Presente, Inge. Gracias. Listo. Entonces vamos ahora con las preguntas. Sí, ya bueno, si no tienen dudas pueden retirarse. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Los que tengan preguntas, al final. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, que les vaya bien. Inge, yo tengo una duda. Dime, Sebastián. Ya hice mi simulación del proceso que teníamos que elegir y ¿Ya? los elementos de potencia serían, por ejemplo, los brazos robóticos que le puse, las Sí. bandas transportadoras. Dame un segundito, espérame un segundito, Sebastián. Ya.
La prueba todo va a ser virtual, ya todo va a ser virtual, ya no va a ser presencial, todo va a ser virtual. Sí, la prueba y el examen. Ya. Ah, sí, sí, no hay problema. Ahorita más que nada por la situación, sí le envié un mensaje en la mañana a Anaí. Ajá. Ya, sí, no hay problema, va a ser virtual. Ya, chicos, que les vaya bien. A ver, dame un segundo, Sebastián, permíteme hago una sala y vamos resolviendo dudas, ¿sí? Bueno, Inge. Ya, permítame.
Ya listo, chicos. ¿Quién más tenía alguna duda? Ingeniera. Ya, permítame un segundo. Hago una sala contigo, ya. Ahorita voy para También puede incluirle a Eduardo aquí. Ya, Eduardo. y a Diana, por favor. Y a Diana también, bro. ¿A quién? A Diana Dao. Ya, Eduardo Bermeo y Diana Da. Ya, ¿alguien tenía alguna otra duda? Sí, Inge, buenos días. Buenos días, dime, Enrique. Inge, usted estaba a cargo del grupo de, ¿cómo es? De proyecto ¿Prácticas, social. pasantías? Sí, Inge, yo quería comunicarle que yo me salí del grupo en el que estaba. ya. Y eso quería preguntarle a ver si es que, o sea, voy a perder o como la ingeniera me dijo que podía nomás hacer yo en vacaciones. A ver, primero, ¿tú ya ingresaste en el sistema de solicitudes o todavía no? Solicitudes sobre qué. De las prácticas, ¿ingresaste ya el proceso en el sistema de solicitudes? Sí, yo sí ingresé en el proceso de solicitudes. No, entonces Ok. sí tiene que ingresar a consejo tu caso. Si es que no hubieses ingresado, ahí te podría ayudar, pero entonces toca ingresar el proceso en consejo. Déjame revisar un ratito tu solicitud, ¿ya? A ver, ahorita te reviso. No, no te tengo. ¿Seguro ingresaste? Que a mí me Cállate. mandaron una solicitud de la universidad para que haga ahí mismo. A ver, te voy a mostrar ya. No sé si tú iniciaste el proceso en este sistema de solicitudes. Aquí. ¿Ingresaste? Ah, no, no creo que ahí no hay.
Ah, ya, entonces si no ingresas, sí, porque mira, no tengo ninguno aquí, entonces significa que no has ingresado ya. Entonces, en este caso únicamente iniciaría nuevamente el proceso. Primero tienes que notificarle a tu tutor que ya te han asignado. No sé quién era tu tutor antes asignado. Y el ingeniero Ricardo Zapata, yo ya hablé con él y me dijo que no había ningún problema. Ya, listo. Entonces, como va nuevamente el proceso, necesito que me envíes un correo indicando eso, ¿no? Que ya no vas a continuar en el lugar donde ibas a hacer tus pasantías, tus prácticas. Redacta el motivo, me envías a mí con copia al ingeniero Zapata y con copia a Luisa Sotomayor. Una vez que ya me envías ese primer correo, luego iniciaría el proceso de asignación de un tutor y de que nuevamente nos indiques en dónde vas a hacer las prácticas. Entonces me envías otro correo con el nombre de la institución, el tutor de la institución, un correo de contacto de la institución que tú estás proponiendo para hacer las prácticas. Ya, Esos datos yo los verifico, siempre me contacto al correo que tú me vas a colocar ahí de la persona que va a estar a cargo tuyo en la institución. Yo envío un correo, ellos me confirman que en realidad tú vas a hacer ahí las prácticas, yo te envío la primera carta de la solicitud de prácticas y empiezas a hacer las prácticas sin problemas. Al final únicamente tienes que presentar todos los informes. Ya cuando tengas todo, de preferencia ahí harías el ingreso en el sistema de solicitudes, te matriculas y ya queda registrado todo. ya, Inge. Inge, ¿Ya? otra pregunta. Ujú. ¿Estas prácticas tienen que ser obligatoriamente de labor social o pueden ser prácticas laborales? Tú estás en quinto nivel, ¿verdad? Tú Sí. solamente creo que tienes habilitado para que hagas las prácticas de labor social. Me parece que puedes hacer prácticas preprofesionales de noveno, de décimo, y creo que es a partir de séptimo nivel. Ya, Inge, entonces le tengo que conseguir una de estas social. Sí, social, ajá. Ahorita son de prácticas de servicios comunitarios. Ya, Inge, de eso no manera. Muchas gracias. Ya, listo, que tengas un buen día. Hasta Hasta luego. luego, Inge, gracias.